Hoy vamos a ver un tema que se titula Un espíritu diferente. Génesis capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Estas palabras son muy importantes en nuestra vida como hijos de Dios. Y voy a sacar ese pedacito para comenzar diciendo que la palabra de Dios muestra cómo desde el principio de la creación el hombre estaba apartado de Dios y en su corazón había un rechazo hacia Dios, quien lo había creado. Pero Dios nos dice que no para siempre esta contienda del espíritu del hombre contra Dios permanecería, sino que en un momento dado Dios traería de su espíritu, Dios vendría a morar en cada uno de nosotros, vendría a morar en la tierra y Él transformaría al hombre en su espíritu, en su corazón, para que todo aquel que se viniera a Él, estando en un cuerpo de carne, en un ser espiritual, ¿sí? De tal forma que el espíritu de esa persona que se acerca a Dios no tuviese contienda con el espíritu de Dios. Amén. En Romanos capítulo 8 nos dice la Escritura: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Porque la ley del Espíritu, o sea, Espíritu de Dios, el Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjese que no está hablando de la ley de Moisés, está hablando de la ley del pecado, de la ley que inclina al ser humano a ser un hombre carnal, ¿sí? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al hombre en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces, Dios lo que hace es enviar a su Hijo a la tierra, porque Él había dado leyes, la ley de Moisés, pero la ley de Moisés no podía vivir en el hombre porque le faltaba algo. Faltaba era que el espíritu de la palabra de Dios entrara en el hombre. Entonces por eso Él envía al Mesías, para que a través del Mesías nosotros podamos recibir el poder del Espíritu de Dios y así ser un ser que no tiene contienda contra Dios, sino que recibe la palabra de Dios, que ama la instrucción del Señor. En Colosenses capítulo 3, verso 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Verso 1, si pues habéis resucitado con Cristo o con Yahshua HaMashiach, buscad las cosas de arriba, donde está Yahshua, sentado a la diestra del Padre. La palabra nos está diciendo que el hombre tiene que poner su mente en las cosas del Espíritu de Dios, que la vida suya tenga una comunión permanente con Dios, tenga una cercanía con el Padre, que usted en la humanidad en la que está introducido sea un ser espiritual porque busca al Señor, sea un ser que no está inclinado a la ley del pecado, sino a la comunión con el Señor,
está buscando a Dios para que nuestro espíritu, para que su espíritu no sea como aquellos hombres de aquella primera generación que contendían contra el Espíritu de Dios. Juan capítulo 7, 37. Mira lo que dice, léalo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yahshua no había sido aún glorificado. Amén. 7.1, para que podamos entender de qué fiesta está hablando. Juan 7.1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la fiesta de Sucot, o los tabernáculos. Aquella fiesta donde Dios quería mostrarle al pueblo que salía de Egipto que Él quería hacer morada en ellos, que construyeran enramadas con todas las plantas que pudiesen encontrar o que encontrarían en el desierto, y allí se introducirían dentro de esa enramada y celebrarían al Señor quien los sacó de la esclavitud, para hacer en ellos morada con ellos. Esa era la morada. Pero luego dice la Escritura en los evangelios que un ángel vino, se manifestó a José y a María, y dice la Escritura que a ellos les comunicó que tendrían un hijo y que ese hijo sería llamado Emmanuel, el Dios que se hace carne, el Dios que quiere venir a habitar en nosotros. Amén. Entonces dice la Escritura, volviendo a Juan 7, 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero dice algo importante. Esto dijo del Espíritu que había de recibir a los que creyesen a la profecía que Él era el Mesías. La palabra de Dios nos está diciendo que aún al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, se le llama el agua de vida. Amén. Tenemos la facultad, por causa de Él, de poder beber de esa agua viva, de poder ser llenos del Espíritu de Dios, para que nuestro espíritu no tenga contienda, no se ponga en contradicción a las cosas de Dios, porque Él es un Dios poderoso, es que Él es un Dios potente. El hombre puede pensar que Dios no existe, el hombre puede pensar lo que quiera, pero Él permanece para siempre. Él no cambia, Él es Dios. Delante de Él somos como un grano de arena en el desierto. Cuando nosotros recibimos su Espíritu, la palabra de Dios nos dice que nosotros venimos a ser sellados por su Ruach HaKodesh, por su Espíritu Santo. Amén. En Efesios capítulo 1, Efesios 1, 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el mensaje de vuestra salvación, y habiendo creído obedientemente a sus palabras, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Nos está diciendo que cuando nosotros recibimos al Señor, su Espíritu viene a nuestra vida y somos
sellados, somos marcados. Esto quiere decir que le pertenecemos a Él. Amén. Allí mismo en Efesios capítulo 4, verso 30, dice la palabra: y no contristéis al Espíritu Santo. Nos ponemos a contender contra Dios. ¿De qué manera nuestro espíritu contiende contra Dios? Con lo que dice en el verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los que oyen. Y no contristéis, no contendáis con el Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mire que la etimología de la palabra sellar significa pequeña marca. Eso significa sellar. Pequeña marca, señal, insignia. Pero ojo con lo que les voy a decir. Esa etimología de sellar se asocia con el vocablo seguir. O sea que cuando la persona es sellada por el Espíritu de Dios, esa persona sigue las cosas de Dios, sigue lo de arriba. Entonces el Espíritu deja de contender contra el Espíritu de Dios, deja de negarse a Dios, a la transformación, al cambio de nuestra mente, de nuestros pensamientos, a la transformación. Asimismo son los que le pertenecen a Satanás. Satanás también dice la Escritura que vendrá y marcará a los suyos. Dice Apocalipsis que él colocará una marca, un sello, y eso quiere decir que la persona será controlada por el espíritu del antimesías, del que está en contra, del que está en contienda contra el Espíritu de Dios. Entonces, el que se deja colocar la marca de la bestia, ¿pertenece a quién? A Satanás, ¿sí? Porque la marca es el sello, el control. Pero el que tiene el Espíritu de Dios es controlado por el Espíritu de Dios. Amén. Pero necesitamos hacer algo. Dice Santiago 4, verso 10. Santiago, un poco más adelantito de donde usted está. Santiago 4:10 nos dice: humillaos. Humillaos delante del Señor, porque queremos las cosas de Dios, el Espíritu de Dios, la guía de Dios, pero no hay humillación. Y Él dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Primera carta de Pedro 5:6, allí despuesito, allí adelante. Primera carta de Pedro 5, verso 6. ¿Lo tienen? ¿Amén? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. O sea, doblegando el espíritu, que nuestra vida no tenga contienda contra el Espíritu de Dios. ¿Qué produce la ansiedad en una persona que no tiene al Señor, o en un creyente que no está bien fortalecido en Dios? Produce contienda contra Dios. Entonces Él dice aquí: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Entonces el pueblo de Dios quiere ser exaltado. El pueblo de Dios busca que le vaya bien en todo, pero le cuesta humillarse delante de Dios. Cuando nos humillamos, cuando tú te humillas ante Dios, no contenderás con su espíritu. Y es allí cuando Dios comienza a levantarte, a darte la victoria. Dice la palabra de Dios, en Pedro dice: cuando sea el tiempo. O sea, vendrán tiempos cuando vienen problemas, cuando vienen situaciones incómodas, pero por causa de la humillación permanente ante el Señor, Él te exaltará en ese momento de aflicción. En el libro de Números, capítulo 13, Números, nos devolvemos a los primeros 5 libros de la Biblia. En el capítulo 13, dice la palabra de Dios que Moisés enviaba unos hombres, unos espías, para reconocer la tierra de Canaán, la cual Dios le entregaba a los hijos de Israel. Entonces dice la Escritura, verso 17:
Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Neguev y subid al monte y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de la primera cosecha de las uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando a Hamad, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaba Ahimam, Sesaí y Talmai, hijos de Anac. O sea que estos eran hijos ¿de quiénes? De los gigantes. ¿Escucharon la prédica que les envié en estos días? Ángeles caídos y demonios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Anac? Eso, amén, Humberto. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran los gigantes? Los del vallenato. ¿Quiénes eran? Los hijos de los gigantes. O sea, lo que estamos leyendo en Génesis 6, que era la unión entre ángeles caídos y las hijas de los hombres. O sea, un grupo de ángeles caídos. No fueron todos los ángeles. No alcanzó ahorita a explicar todo esto, pero se lo resumo así. Dice Apocalipsis 12 que Satanás arrastró la tercera parte de los ángeles. De ese grupo, de una de esas tres partes, se unieron a las hijas de los hombres y les nacieron gigantes. Génesis capítulo 6. Entonces está diciendo la escritura que estos gigantes, que estos hijos de gigantes estaban cuando el pueblo de Dios iba a entrar a la tierra prometida. O sea, Satanás sabe el propósito de Dios con sus hijos. Si hay algo que detesta Satanás fuertemente, son dos cosas: a Dios y a usted. Amén. Satanás lo detesta a usted, lo odia, más cuando usted empieza a buscar del Señor. Cuando usted se aparta de Dios, usted se viene a convertir en un amigo del diablo. Sigue diciendo la escritura: Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un cimiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. O sea, el Valle de los Racimos. Escol es racimos. O sea, eran unas frutas gigantescas. Y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y ponen semejante gigantesco racimo de uvas y de todo lo que ellos llevaron. Y sigue diciendo la escritura: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos a los hijos de los gigantes, a los hijos de Anac. Goliat es hijo de viene de esa descendencia. Amalek habita en el Negev, y el Geteo, el Jebuseo y el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Amén. ¿Por qué Caleb dijo eso? ¿Por qué Caleb no se unió al pesimismo de los otros espías? Porque Caleb tenía un espíritu diferente. Caleb estaba lleno del Espíritu de Dios. Amén. Cuando usted enfrenta problemas, usted puede enfrentarlo de dos maneras: en su humanidad, en su carne, o en su humanidad
siendo un ser espiritual, guiado por Dios. Amén. Capítulo 14, Números 14:24. Esta es la razón. Pero a mi siervo Caleb, o sea, Dios está diciendo quiénes van a entrar a la tierra prometida. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, o sea, un espíritu diferente, un espíritu que no contiende contra Dios, un espíritu que no entra en contienda contra Dios. Por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, o sea, sin contiendas contra Dios. Y esta es la recompensa: yo le meteré en la tierra donde entró como espías, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Sí ve la razón? Él tenía un espíritu diferente. Él tenía un espíritu que no contendía contra el Espíritu de Dios. Amén. Estos hombres, lo que nos narra ella es que enfrentaban sus problemas, que enfrentaron a los gigantes con un espíritu lleno de Dios, con un espíritu diferente. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, está un poquito más adelante, unos cuantos libros adelante. En el libro de Samuel, capítulo 17, ya llegó ahí. Estaba un joven enfrentando a uno de los descendientes de los gigantes, y este es David, enfrentando a Goliat. Y dice la escritura que este solo gigante producía miedo, terror en el ejército de Israel, en el ejército de Saúl, y ninguno se atrevía a pelear contra el gigante. Pero dice la escritura que un joven llamado David, al enterarse de esta situación y al enfrentar al gigante, dice en el verso 45, entonces dijo David al filisteo, al gigante: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahshua, salvación, Jehová, Yahvé, salvación, el que salva, el que liberta, el que da la victoria. Yo vengo en el nombre de Yahvé, de los ejércitos, el Elohim de los escuadrones de Israel, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, con quien tú tienes contienda. Y dice la escritura que él siguió hablando porque estaba lleno del Espíritu. Y las palabras de David fueron estas: Yahvé te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Es que los problemas no son más grandes que Dios. Nuestros problemas no son más grandes que el Señor, pero depende de nuestra comunión con Dios. Asimismo vemos nuestra dificultad. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios, ¿en dónde? En Israel. Y sabrá toda esta congregación que Yahvé nos salva ¿con qué? ¿Con qué nos salva Él? Con tus fuerzas. Por eso es que Dios quiere que tú seas un hombre, una mujer espiritual. Él no salva con tus fuerzas. Él no salva ni con espada, ni con lanza, como viene el gigante a atacarte. Por el contrario, nos salva es con el poder de su Espíritu. Amén. Porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y dice que arremetió la batalla entre ellos dos. Pero cuando tú estás de rodillas, cuando tú estás clamándole al Señor, Satanás te desprecia y te motiva a que te apartes del Señor. El verso 42 dice: y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco, lo despreció. Pero cuando tú estás de rodillas ante Dios, estás de pie ante las dificultades, estás de pie ante los problemas, porque Dios está con el que no tiene contienda contra él. Amén. Porque era joven, muchacho, rubio y de hermoso parecer. La invitación que Dios nos hace
es esta: acercaos pues confiadamente ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que nuestro espíritu no tenga contienda contra Dios, que nuestra alma sea llena del Espíritu de Dios, que Dios obre en nuestras vidas, porque nosotros le pertenecemos a Él, porque el Espíritu de Dios ha venido a morar en nosotros, viene a transformar nuestra vida para hacernos en nuestra humanidad seres espirituales que aman a Dios, seres espirituales que se dejan ser controlados por el Espíritu de Dios, amén, porque estamos sellados por su Espíritu. Padre, te damos gracias por la palabra que hoy nos has dado. Gracias por tus misericordias. Bendigo la congregación. Fortalece al débil, Señor, al que duda, al que tiene y está lleno de temores, Señor. Obra en su mente, obra en su corazón, al que está desanimado, Señor, al que está mirando su condición y se desprecia a sí mismo, Señor, olvidando que tú eres el Dios que nos fortalece, olvidando que tú eres el Dios que nos ha dado de tu Espíritu, para que nuestro espíritu no entre en contiendas contra ti, Señor, sino que seamos controlados por el que todo lo puede, para que podamos ser agradables delante de ti, para que podamos hallar misericordia y entrar confiadamente ante el trono de tu gracia, Señor, y alcanzar tu misericordia, Señor, para el oportuno socorro. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. ¿Quién soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción